Hola, soy Alberto Levi. Bueno, estamos en el primer módulo de estrategas en acción. Esto que estamos hablando de que ya no alcanza con tratar de tener líderes en las compañías, de desarrollar líderes, sino que ahora es imprescindible desarrollar verdaderos estrategas y en todos los niveles, ya que la implementabilidad de la estrategia requiere esa capacidad de, aunque uno no sea el que formula la estrategia, comprender el porqué de la estrategia y cómo va permeando hacia todos los niveles, pasando por nuestros tres niveles. Cuidado porque nosotros decimos, quién sabe, cambiado con respecto a lo que es usual. Nosotros decimos lo estratégico, lo operacional, lo táctico y después la acción o lo operativo. Operacional es una cosa, operativo es otra. Entonces, bueno, vamos al grano. Hoy vamos a hablar de el dilema y el problema del estratega. Pero para eso vamos a compartir pantalla. Empecemos. Como primera medida les quiero contar, bueno, estaba contándoles que estamos hablando de el dilema y el problema del estratega, y este es el módulo 1 de nuestro estudio, es lo que nosotros consideramos que es la clave, lo que queremos transmitir con esta serie, con esta saga o con este hilo de videos desde Levi Corporate Dynamics. Y entonces, bueno, ya vamos a empezar. Estamos hablando de la complejidad. La complejidad es el dilema del estratega. Cuando estamos hablando de complejidad, estamos hablando de los escenarios. Podemos pensar en términos de mamushkas, ¿vieron las muñecas rusas? La complejidad de los entornos más cercanos, si es una empresa a la empresa o a la organización humana de que se trate, y así sucesivamente ir alejándonos hacia los entornos más alejados, como si fueran hojas de cebolla. El dilema del estratega nosotros llamamos dilema a la imposibilidad de llegar a una solución óptima. Por ejemplo, en una empresa, evidentemente tenemos que fidelizar, tratar de generar la mayor lealtad posible del cliente o del consumidor o de la demanda, y por otro lado tenemos que tratar de minimizar los costos. Esto es un dilema. Si maximizamos uno, necesariamente minimizamos el otro. Si maximizamos este, minimizamos el primero. Piensen que siempre la optimización del sistema requiere la suboptimización de los subsistemas que forman parte. Al contrario de un dilema, un problema tiene solución. Quién sabe con un algoritmo, quién sabe muy complicado o menos complicado, pero un dilema es una elección que no se puede optimizar. Entonces, con este criterio empezamos el concepto de complejidad, y como primera medida vamos a hablar del tradicional VICA: volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, o en inglés Volatility, Uncertainty, VUCA, Complexity, Ambiguity. Pero ¿qué pasa con esto? Que no podemos definir la complejidad usando el término complejidad. Complejidad igual a volatilidad, incertidumbre, complejidad, ambigüedad, porque esto implica circularidad, y la circularidad es un error epistemológico y lógico. Por lo tanto, tenemos, además de este problema, una sobresimplificación. Volatilidad, incertidumbre, digamos, si fuera complejidad, y ambigüedad, no alcanza para definir realmente nuestra concepción de la complejidad. Pero vamos a ver, vamos a usar algunos de los términos. Esto no va más. Como ven, nosotros nos definimos como Levi Helping Strategists, ayudando a estrategas a formular y ejecutar estrategias. Especialmente ejecutar estrategias es nuestra especialidad. Entonces, fíjense, como primera medida, los 10 más severos riesgos según el World Economic Forum en 2022 fueron definidos como: este es el orden, y el orden de importancia, los efectos del cambio climático, la meteorología extrema, la pérdida de la biodiversidad, la erosión de la cohesión social, la crisis de medios de subsistencia,
Las enfermedades infecciosas, bueno, ya la pandemia empezaba, ya estaba empezando a mesetar, los daños humanos al medio ambiente, las crisis de recursos naturales, la crisis de deuda, estamos hablando del mundo, World Economic Forum, el Foro Económico Mundial, los que se reúnen en Davos todos los años, y la confrontación geoeconómica. Pero resulta que fíjense que apareció un cisne negro de qué nivel nada menos. No habían pensado, ¿no? Ni nadie se le ocurrió que podía pasar esto, la guerra Rusia-Ucrania. Pero sigamos, esto es solamente una muestra de lo que significa complejidad. Pero vamos a ver los 13 factores clave, 13 factores clave de la complejidad y los 13 factores clave del problema del estratega para enfrentar la complejidad. El primero es la volatilidad, que como sabemos es la variabilidad, el efecto serrucho de cada una de las variables que forman parte del dilema, de la decisión a tomar. La volatilidad de las variables intervinientes. El segundo es el valor de cada una de las variables intervinientes, que cada vez la posibilidad de conocerlo es menor, o sea, la incertidumbre creciente. El tercero es la convergencia. Convergen distintos sectores industriales, convergen distintos sectores, no solamente industriales, sino áreas de la ciencia. Convergen y cuando convergen se generan emergentes sistémicos, emergentes, diferentes, inesperables, así como, por ejemplo, les cuento uno bien fácil, como la convergencia entre el sector de productos farmacéuticos y productos alimenticios generó un nuevo sector de nutracéuticos. Entonces, muchísimos desarrollos cada vez más rápidos, cada vez más fuertes, cada vez más impactantes surgen de la convergencia, ya sea entre distintas tecnologías, entre distintos sectores industriales o entre distintas disciplinas científicas. Y así va creciendo la ciencia. Por otro lado, la ambigüedad de una fuente confiable nos viene datos que transformamos en información, que interpretamos como blanco, y de otras fuentes igualmente confiables, nos vienen datos que interpretamos como negro. Esto es, en realidad en psicología, esta es la base de la esquizofrenia, o sea, la imposibilidad de aferrarnos a uno de los dos, a una de las dos fuentes de credibilidad. Otro es la polisemia, cada vez más variables que significan cosas diferentes y se dice lo mismo. Por ejemplo, digamos, cuántos términos que suenan todos los días en las empresas, como por ejemplo posicionamiento de un producto, cuánta polisemia hay, o digamos, el mismo concepto de estrategia, que para algunas personas es el camino hacia lograr un objetivo, cuando en realidad no es el camino hacia, eso es un plan. Estrategia es definir el objetivo. O sea, la polisemia es distintos significados al mismo significante. Polaridades, estos son los dilemas. Esto tiene que ver con cuando sabemos que hay conflictos que si resolvemos uno, el otro lo perjudicamos o lo suboptimizamos, y si maximizamos el segundo, el primero necesariamente lo minimizamos. Esto, por ejemplo, podría ser un caso que estamos viviendo en muchísimos países que tienen que ver con, quién sabe, el dilema entre libertad y orden. Necesitamos las dos cosas, pero ¿cuál es el equilibrio? Uno maximizado necesariamente genera la minimización del otro y viceversa. Sigue la complejidad, los acoplamientos, las alianzas estratégicas, las uniones entre actores clave, las uniones entre países, los acuerdos estratégicos, joint ventures, mergers, acquisitions, o sea, compras, adquisiciones en el mundo empresarial, todos los acoplamientos que pueden estar
a favor o en contra del estratega, pero que tiene que tenerlos en cuenta. Además de todos los efectos de clusterización, por ejemplo, el clúster vitivinícola, por ejemplo, piensen la cantidad de instituciones que participan en el clúster vitivinícola, bodegas, viñedos, el INTI en la Argentina, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, perdonen que haga un ejemplo solamente de Argentina, pero además los fabricantes de toneles o barriles, los fabricantes de alambre para los viñedos, la cantidad enorme de protectores para, por ejemplo, para el terreno, para los insecticidas, bueno, etcétera, etcétera. Todo eso que forman parte de los clústeres, que si no lo vemos en conjunto, no entendemos porque tenemos miopía estratégica. Por otro lado, la fricción, cada vez mayor nivel de fricción competitiva, cada vez me quiero diferenciar, innovo, me copian, cada vez más rápido, cada vez más fácil, cada vez más barato. Por lo tanto, el nivel de fricción, de rivalidad competitiva, por ejemplo, entre empresas, es cada vez mayor. Entre países, cuando estamos hablando de la estrategia país, que tiene que ver, por ejemplo, con en qué clúster se quiere especializar un país, esto es estrategia país, a qué mercados quiere apuntar, con qué portafolio de clústeres, por ejemplo, Argentina, vitivinícola, software, turismo, etcétera, etcétera, y cómo competimos cada vez más con otros países. Y esto es, por supuesto, en el mundo de la paz. Imagínense si esto fuera, Dios no lo permita, guerra. Por otro lado, la urgencia, el sentido de la urgencia, cada vez es tarde más temprano, cada vez las oportunidades se abren como un diafragma con mucha luz y mucha sensibilidad, cada vez más rápido, y si uno no aprovecha la oportunidad en el momento apropiado de aplicar los recursos tangibles e intangibles en el momento apropiado, se perdió la oportunidad y el tren no vuelve más. Por otro lado, la desconfianza, el hecho de ¿qué es el riesgo país, por ejemplo? Desconfianza. La palabra confianza creo yo que es la clave de todo vínculo humano, desde la pareja hasta, por ejemplo, riesgo país, y en todo vínculo entre toda la cadena de valor, si estamos hablando del mundo empresarial o de lo que fuera, cada vez más desconfianza, cada vez más descreimiento del otro. Esto está comprobado en casi todos los sectores que esto es así, y la palabra clave es recuperar la confianza, pero cada vez más complicado, porque cada vez uno piensa que no es culpa que quien sabe del otro, es que no va a poder, porque las circunstancias del resto de las variables de la complejidad hacen que no pueda planificar para ser confiable. O sea, es un círculo vicioso. Y entonces todo el escepticismo es, no, esto es una moda más, déjenme, esto no va a funcionar, ya no creo más en nada, ya no tiene sentido, ¿para qué vamos a probar? Déjame, estamos bien así. Peor si estamos en un momento exitoso de lo que estemos manejando, se nos bloquean los paradigmas, se nos congelan los paradigmas, entonces ¿para qué voy a escuchar algo que pueda estar en contra de lo que yo creo? Como por ejemplo lo que puede estar pasando en este momento con los que me están escuchando. Por otro lado, bueno, el efecto de exponencial, la exponencialidad, que hace que ya la capacidad de calcular es imposible por los crecimientos desproporcionadamente exponenciales que hacen que los cambios sean cada vez más, y esto es por eso un elemento de la complejidad, más complejo de comprender. Y por último, el desconocimiento. Cuidado, estamos en la era del desconocimiento, no del conocimiento. El conocimiento de la humanidad crece con una tendencia que usted y yo y su grupo y mi grupo no podemos seguir. Por lo tanto, no podemos seguir ese path, ese ratio de crecimiento, esa pendiente de crecimiento. Cuanto más crece el crecimiento, el conocimiento, perdón, de la humanidad, nuestro conocimiento, al no poder seguirlo, se aleja cada vez más en una tendencia creciente, pero nunca igual,
Por lo tanto, cuanto más crece el conocimiento de la humanidad, más se produce este gap, y nosotros, usted y yo, su grupo, mi grupo, entramos en la era del desconocimiento, no del conocimiento. Y entonces, cuando hablamos de viabilidad, que es el problema del estratega, el dilema era la complejidad, es la complejidad. Y ahora vienen las variables del problema, cómo resolvemos, cómo articulamos las variables con las cuales podemos manejarnos con viabilidad. ¿Qué quiere decir viabilidad? Capacidad de lograr nuestros objetivos y poder ser sostenibles y sustentables. Entonces, las variables son, primero que todo, la capacidad de prospectiva, o sea, de imaginar escenarios futuros viables en donde tratemos de evitar la aparición de los cisnes negros. El cisne negro, ya conocen el excelente libro de Nissim Taleb, del evento inesperable, impredecible, cómo haciendo análisis de prospectiva en lugar de proyectando, en lugar de extrapolando el pasado, ya que el pasado no nos sirve para suponer cómo será el futuro, cómo inventamos futuros posibles, verosímiles, y cómo nos imaginamos en cada uno de esos distintos futuros. La capacidad de prospectiva, el análisis de prospectiva, al contrario del análisis proyectivo del ayer, es clave en cuanto a la viabilidad. Pero y entonces, esto tiene que ver también con la capacidad, como dijimos antes, cuando hablamos de los clústeres, de captar sistemas. O sea, esos escenarios necesariamente no pueden ser de variables aisladas, sino que son verdaderas ensambladuras, gestalts, constelaciones de variables en cada escenario, como las imaginamos. Pero esas son conjeturas, conjeturas que son niveles, desde el punto de vista científico, de menos potencia que las hipótesis, o sea, conjeturas. La estrategia es una serie de conjeturas que nos armamos de la afuera y de la adentro, y refutaciones. ¿Qué capacidad tenemos de refutar las conjeturas que nos imaginamos? Cuanto antes las refutemos y demostremos que no sirven, mejor, porque nos dará la posibilidad de crear conjeturas mejores. Entonces, déjenme volver atrás. Conjeturas y refutaciones, conjeturas y refutaciones. Este es el método, esto es el método de la ciencia. Y entonces, la capacidad de anticipación, o sea, dado el análisis de prospectiva, dada esa capacidad de ver sistematicidad, de ver sistemas a través de conjeturas y refutaciones de esas conjeturas y refutaciones y conjeturas, tener la capacidad de anticipación para poder tener previsto qué hacer en cada uno de esos escenarios verosímiles, creíbles, quién sabe no probables. Verosímiles quiere decir creíbles, pero que no podemos calcular cuál es la probabilidad de presentación de ninguno de ellos. Eso es imposible debido a la complejidad, que es el dilema. Entonces, ¿qué capacidad de diferenciación tenemos? Clave en el problema del estratega, cómo nos diferenciamos, no solamente desde el lado de la demanda, sino desde el lado de la oferta, cómo nos diferenciamos como empresa, por ejemplo, para competir teniendo ventajas competitivas, capacidades distintivas, ventajas competitivas externas del lado de la demanda, capacidades distintivas internas del lado de la oferta, mejores que la competencia, y de forma tal de que podamos ser elegidos. Y si somos un país y estamos compitiendo con un determinado portafolio, por ejemplo, en el clúster vitivinícola contra, digamos, Australia, cómo nos diferenciamos en la estrategia país, tanto desde el punto de vista de la percepción de las marcas, la marca país y las marcas específicas de cada una de las líneas ofrecidas, cómo nos diferenciamos desde el lado de la demanda y desde el lado de las cosas que sabemos que somos o que tenemos, que no tiene, por ejemplo, Australia. O sea, lado de la demanda, lado de la oferta. Y entonces esto requiere
como como cualquier diferenciación es necesariamente provisoria, cualquier ventaja competitiva no es sostenible, cualquier capacidad distintiva no es sostenible, necesitamos innovar, pero innovar puede ser que no alcance. Reinventarnos quiere decir la capacidad más elevada de innovar, o sea, más allá de la innovación disruptiva, innovación incremental, innovación radical, innovación disruptiva, reinvención completa, quien sabe, del modelo entero, del modelo completo de negocio. Si es que estamos hablando de una empresa. Con lo cual, la diversificación es lo que nos permite distribuir el riesgo. Como en todo portafolio, estamos hablando que para lograr un determinado, digamos, objetivo, digamos, si fuera una empresa de rentabilidad, de retorno sobre inversión, de evita, a un riesgo aceptable. ¿Qué es un riesgo aceptable? Eso dependerá de la diversificación que tiene dos extremos peligrosos. La superconcentración, entonces el riesgo por superconcentración, o la disipación, el riesgo por superdiversificación, la diversificación loca. En el medio, entre estos dos extremos, está la diversificación sana. ¿Cuál es? Problema del estratega, clave problema del estratega. No podemos, no hay una cuenta, no hay un manual, no hay un consultor que valga, no hay un libro, no hay un gurú en el mundo que le diga, esta es su diversificación sana. Debe ser encontrada, lamentablemente, por una palabrita que hay que recuperar, porque es sagrada, que es la intuición empresarial. Pero esto implica organicidad, esto implica que no haya compartimentos estancos en las compañías, que no haya visiones túnel, que el hecho de organizar nos demos cuenta que no tenemos más remedio que tener organización, que significa tener todo bien claramente separado. Esto es finanzas en una empresa, esto es IT o Information Technology, tecnología de la información, esto es lo comercial, esto es la producción. Eso está clarito, el organigrama, que significa separar. No estoy diciendo no tiren el organigrama al demonio, pero tenemos que superponer organicidad, que es el acople lateral, horizontal, que son los procesos que unen las áreas funcionales entre sí. Eso es organicidad, no organización. Sentido de órgano, que es lo contrario de mecánico. Y entonces eso implica que entre la organización y la organicidad lograr unidireccionalidad, visión comprendida, compartida y comprometida. Repito, visión comprendida, compartida y comprometida. Y entonces, esto nos lleva a la metacognición, que es, si ustedes quieren, aprendizaje. ¿Pero qué quiere decir aprendizaje? Quiere decir 5 niveles, y yo hasta diría 6 niveles. Aprender, aprender a aprender, aprender a desaprender y olvidarnos de los paradigmas que ya no sirven más. Pero eso lo dice ya todo el mundo. Aprender, 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 aprender a desaprender, aprender a reaprender cuáles son las cosas, los nuevos paradigmas que tenemos que incorporar. Y quinto, aprender nuevas formas de aprender, o sea, clave del estratega, liderar a su gente como estratega para lograr la viabilidad a través del aprendizaje de 5 niveles, o la metacognición, aprender, aprender a aprender, aprender a desaprender, aprender a reaprender, aprender nuevas formas de aprender, y déjenme que les diga una clave, porque es de liderazgo transformacional, aprender a enseñar. ¿Por qué de liderazgo transformacional? Porque transformacional es líderes que generan líderes, pero ahora necesitamos estrategas que lideren tanto que generen estrategas. Pero en este momento usted me puede decir que un estratega puede ser un lobo solitario que genera estrategias maravillosas. Sí, pero eso no va más, porque no es solamente la formulación de la estrategia, es la capacidad de aprender, metacognición, a que todos ayuden a implementarla. Y eso implica organicidad, y eso implica todas las demás variables que estamos mostrando,
en el problema del estratega, no en el dilema, en la viabilidad. Entonces, el estratega necesariamente debe ser líder también, o sea, el concepto de líder está incluido en el concepto de estratega. No es el estratega lobo solitario que está en la Torre de Marfil generando estrategias. Eso no va más, porque necesitamos la implementabilidad, la ejecutabilidad, y eso necesita liderazgo, porque necesita que el resto de la gente participe, no solamente en la formulación, para tener visiones diferentes, o sea, la creatividad gracias a la diversidad, sino la implementabilidad, la ejecutabilidad. Y entonces, la palabrita esta que no tiene traducción, pero que es estar listo para, readiness es tener, en realidad sería la disposición, estar preparado para, estar ya agazapado para cuando llegue el momento apropiado actuar. Esto, hay un libro mío que se llama Readiness, que no pude encontrar una traducción exacta, buena. El libro que se llama Readiness es del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acá de la República Argentina. Te cuento para el resto de los amigos de otros países. Pero todo esto tiene que ver con la ejecutabilidad. Cable a tierra. ¿Cómo hago para realmente poner en marcha la estrategia? La clave del estratega es su capacidad de operar. La clave del estratega es que está pensando cuando estrategiza, que es un verbo que no existe pero que tiene que existir. To strategize, cuando estrategiza, tiene que estar pensando en cómo es la ejecutabilidad de eso que está ejecutando. Y tiene que cumplir la sigla AFA, apto, factible y aceptable, evitando la mala praxis, o sea, que es la mala praxis, negligencia, impericia, imprudencia. Y entonces sigo, y estos son entonces, resumen, la complejidad, el dilema del estratega, está dado por volatilidad, incertidumbre, convergencia, ambigüedad, polisemia, polaridad, desacoplamiento, fricción, urgencia, desconfianza, escepticismo, exponencialidad y desconocimiento. El dilema del estratega. La complejidad solamente la abordamos buscando viabilidad, capacidad de lograr los objetivos, asumiendo riesgos aceptables. Y este es el problema del estratega: cómo articular estas otras 13 variables, 13 por 13, prospectiva, sistemicidad, conjeturas, refutaciones, anticipación, diferenciación, reinvención, diversificación, organicidad, unidireccionalidad, metacognición, los 5 niveles, readiness y ejecutabilidad. Pero acá entonces el liderazgo, para terminar. Si el estratega es el CEO, el Chief Executive Officer, tiene que generar liderazgo con sus reportes directos, los que están en su suite de CEO, los CX o Chief Marketing Officer, Chief Financial Officer, etc. Con los reportes indirectos, que son los reportes a sus reportes directos, y con los reportes remotos. Imagínense, por ejemplo, en las empresas con filiales, ya sea en el mismo país o globales, en el mundo entero, cómo el liderazgo de la cúpula genera liderazgo, cómo genera liderazgo a pesar de que haya tantos niveles en el medio, y cómo los reportes remotos confían en el vértice que está definiendo, proponiendo estrategias para que todos ayuden a implementarlo. En el caso que la empresa cuente, que era mi cargo cuando estaba en Deloitte desde 2004 hasta 2014, con la posición de un Chief Strategy Officer, el Chief Strategy Officer no tiene autoridad para hacer la estrategia. Ayuda al CEO a hacer la estrategia, pero tiene que tener la capacidad de ayudarlo a través de transformarse en un líder en cuanto a que el CEO lo comprenda y quiera seguirlo porque confía en él, porque es un interlocutor válido del número uno, un interlocutor válido del número uno. Ese Chief Strategy Officer puede ser el rol nuestro. Cuando la empresa no tiene un Chief Strategy Officer, es el rol que ocupamos nosotros, ayudando al CEO a, más que
formular la estrategia, a ejecutarla. Y entonces, esta es nuestra visión del módulo 1 de la complejidad, y entonces próximamente otro módulo más de estrategas en acción, en donde veremos la saga, como les comenté en el video anterior, en el primer video de presentación, o el hilo de módulos que tienen que ver con los estrategas en acción. El cambio de paradigma. Necesitamos estrategas que implica líderes, no solo líderes, porque líderes son aquellos que corporizan una misión, que logran que un grupo lo siga para implementar para lograr esa misión, dada una serie de circunstancias externas, y que ese grupo quiera lograrlo. Entonces, necesitamos pensar en la misión o el objetivo. No existe liderazgo sin misión. El liderazgo sin misión es vacío, es solamente carisma, pero carisma ¿para qué? No existe. Entonces, gracias.